que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Continuamos dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Y con paciencia nos amanecemos, porque allá afuera está inundado, así que no podemos salir, fíjense. Está llueve y llueve y está inundado, así que a quedarse va a ir, así que con paciencia. Estamos estudiando el tema los misterios de Dios. Yo no sé, hermano Gregorio, por qué agarra estos temas. En verdad ya les dijeron que, pero él ya prometió, ¿verdad?, que nos vamos a ir por encimita nada más para no meternos en problemas. Y él nos prometió que el primer misterio que iba a tratar era él. No vinieron a esa clase. Los hermanos que vienen de allá de Dalton, Georgia, están disculpados porque no estaban aquí, ¿verdad? Pero los que estuvieron el miércoles pasado en la clase, en esa excelente introducción que dio nuestro hermano ministro a ese tema, los misterios de Dios, dio una introducción y nos llevó por el Antiguo Testamento y nos prometió que el primer misterio que nos iba a hablar, ¿ya se acordaron? No, él dijo que Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero si todos seremos transformados. Yo me acuerdo que él prometió que iba a empezar con ese. Yo conté como 14 misterios que tienen, que están con esa palabra. Pueden haber más, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, el misterio de la Trinidad no aparece así como un misterio, pero es un misterio. El misterio de la cruz. ¿Quién entiende a cabalidad el misterio de la cruz, de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Si lo entendiéramos a cabalidad, yo creo que anduviéramos en otras cosas, ¿verdad? Bueno, hay varios misterios, pero yo escogí, el hermano me había prometido que me iba a invitar, pero no pensé así de tan pronto. Así que fíjense que ahorita acabo de terminar los pasajes en el PowerPoint y se me olvidaron unos pasajes. Entonces, no sé si vayamos a ver todo, y si no, pues después tendremos más tiempo si Dios lo permite. Les dejo una tarea. Gloria de Dios es encubrir un asunto, y honra del rey escudriñarlo, estudiarlo. Ahí se los dejo de tarea, a ver dónde lo encuentran. Ahora con Google es fácil. Bueno, los misterios de Dios. Miren lo que dice 1 de Corintios. Estamos problemas, no encontramos la copita. Sí, miren, estamos listos. Qué bueno, gracias a Dios. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Corinto, a los hermanos en Corinto: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está, tenemos que administrarlos. Entonces, Jeremías
dice, bueno, Dios por medio del profeta Jeremías dice, aclamad a mí, ¿verdad? Y yo les voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Así que el Señor, con la ayuda del Señor, podemos aprender de los misterios que han sido ya revelados, donde nosotros ahora tenemos información por los escritos de los apóstoles y por la ayuda del Santo Espíritu. Podemos entender, podemos encontrar más información y luz para entender algunos misterios. Un misterio, ya nuestro hermano Gregorio nos dio la definición. Esta es una que yo encontré. Un misterio, dice, es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito. La palabra misterio se encuentra 28 veces en el Nuevo Testamento. Ahí está un detalle, ¿verdad? Dios nos ha revelado muchas cosas maravillosas que sabemos que son, pero no las comprendemos. Por ejemplo, usted comprende la luz. Es fácil, ¿verdad? Subir el switch y ya no tropezarnos. Es fácil prender el aire acondicionado, pero entendemos nosotros ese trabajo, esa función de todos esos protones, electrones que entran en función para que haya luz. Bueno, hay muchas cosas que no entendemos, pero están ahí. Por ejemplo, las estrellas, el amor, el oxígeno, el átomo. Dicen que los científicos, entre más estudian el átomo, que según en un tiempo dijeron que era la partícula más pequeña de la materia, ahora se encuentran con que no, que se encuentran con más problemas para entender. Así que es difícil. Por ejemplo, usted entiende la fotosíntesis. Mire lo que dice el diccionario, lo que es. Dice que es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Todas las fanerógamas realizan la fotosíntesis, a excepción de algunas plantas parásitas. Pues sí, ¿verdad? Pero eso es la fotosíntesis, ¿lo entendió? Eso es lo que... Y todo eso es para generar el oxígeno y así nosotros poder sobrevivir. Ese es lo que hace pues el aire que respiramos. Miren lo que dice Job 26, versículo 11. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, dice el versículo 14, estas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. ¿Qué tal? Y miren, me gustó esa foto para ilustrar lo que es el misterio, para ilustrar lo que es el misterio que vamos a continuación. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Son palabras de nuestro Señor Jesús, que Él dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podíamos decirle a un monte, muévete de aquí, y se iba a mover. Pero dice el final del pasaje, si no tengo amor, nada soy. La fe es muy importante y ese es el misterio que vamos a ver, el misterio de la fe. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Nosotros estamos en el proceso, gracias a nuestro Dios y con la ayuda de nuestro Dios. Si usted ya se dio cuenta, hemos iniciado una campaña de oración especialmente por aquellos hermanos que son llamados o van a ser llamados a ser elegidos como colaboradores, diáconos y ancianos de esta congregación. Yo sé que nosotros lo estamos haciendo personalmente, pero ahora vamos a entrar en esa campaña de oración de pedir que Dios los dirija,
que Dios los bendiga de una manera especial y los prepare para ese servicio y para que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, está hablando nuestro Santo Salvador, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Esta expresión Jesús la usó varias veces para referirse a diferentes situaciones, a diferentes personas, dando a entender pues que hay personas de poca fe. Y mire lo que dice Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, porque este hombre mandó, él no fue, a los que le seguían, que ni aún en Israel había hallado tanta fe, fíjese. O sea que hay personas con poca fe, pero hay gente que tiene tanta fe. Y aquí está hablando de un centurión que tenía una persona enferma y envió a que Jesús le viniera a ayudar, y decidió Jesús ir a ayudarle, pero después él le mandó unos soldados, unos criados a decirle: no es necesario que vengas a mi casa, yo soy un pecador, tú nada más di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad, y cuando yo digo ven, va, y cuando yo digo haz, se hace. Entonces ahí es donde Jesús pronuncia estas palabras, ¿verdad? De que no había hallado en Israel tanta fe como en este centurión. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Era un pobre hombre que tenía a su hijo enfermo. Yo nada más de leer esa historia me da cosa, qué dolor, qué sufrimiento, qué pena ver a su hijo cuando este demonio lo agarraba y lo tiraba en el agua o en el fuego y lo quería matar. Imagínense un padre teniendo una criatura así, que desde su niñez esté batallando con ese tipo de situaciones. Y este hombre se le acerca a Jesús y le dice: mira, tus discípulos no pudieron. Si tú puedes hacer algo, por favor, ten misericordia de nosotros, dijo él. No dijo ten misericordia de él, no, ten misericordia de nosotros. Y entonces ahí es donde Jesús le dice estas palabras: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y mire, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Seamos honestos con el Señor. Yo a veces le he dicho: Señor, yo ya fui el domingo en la mañana, di mi ofrenda, hasta canté y sudé, participé de la comunión, saludé a mis hermanos, me edifiqué con la palabra. ¿Para qué voy en la tarde? Yo ya cumplí, Señor. Tú sabes que no quiero ir. Yo le digo, y no quiero hacerlo hipócritamente. Pero después el Señor me fortalece en la fe y me dice: ve porque es bueno, ve porque eso edifica, ve porque va a haber bendición. Y uno no sabe qué luchas se ganan cuando nosotros decidimos venir a hacer ese altar al Señor y a adorarle y glorificarle, que Él nos da ese privilegio. Entonces Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Tenemos esa libertad, hermano. Fíjense, Cristo todavía no había muerto. Bueno, enseguida vamos a ver ese pasaje, porque no me quiero adelantar, no, que se me vino. Pero mire, podemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y ahora con la santa palabra y con el Espíritu Santo, nosotros tenemos más información, más luz de cómo nosotros podemos aumentar y fortalecer nuestra fe, como vamos a ver enseguida en otros pasajes. ¿Qué es la fe? Hay un término hebreo que se dice emuná, que quiere decir la fe que nos sustenta. Así que apréndase, usted quiere saber cómo se dice fe en hebreo, es emuná. Y el escritor a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y que es la convicción de lo que no se ve. Seguridad, hermano. Tenemos que saludar esa patria celestial convencidos y con seguridad y con certeza, con la ayuda de nuestro Dios. Efesios 2:8 dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es fe? No pecado, ¿verdad? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Agradar. Ah, están conmigo. Qué bueno, yo pensé que se me habían dormido porque con la máscara, ¿verdad? Y es que aire acondicionado. Muy bien. La fe es ver luz con el corazón cuando los ojos ven oscuridad. O sea, usar los ojos espirituales. Es ver luz con el corazón cuando nuestros ojos miran oscuridad. ¿Por qué es importante la fe? Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos eso, hermanos? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Mateo 23 dice nuestro Señor Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, se ponían agarraban el paquete de menta y agarraban 10 hojitas y decían, estas 10 hojitas son para el templo, para Dios. Agarraban 10 semillitas de eneldo y 10 semillitas de comino y decían esto. Y miren lo que el Señor les dice, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Primera de Pedro 1:9 dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso es importante la fe. Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿por qué es importante la fe? Porque Jesús ve. Jesús ve. Enseguida vamos a ver que hay fe fingida. Jesús ve la fe de ellos, y por la fe de ellos, por la fe de otros, Jesús tuvo misericordia. Y mire lo que le dice al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor. Bendito Padre. Mire, por la fe nosotros estamos firmes. Por la fe nosotros somos justificados. Por la fe nosotros somos salvos. Por la fe nosotros somos hijos de Dios. Por la fe nosotros obramos por amor. Por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Amén. Por la fe nosotros nos movemos a la unidad, al gozo y al amor. Por la fe nosotros heredamos las promesas. Por la fe ofrecemos excelente sacrificio al Señor. Por la fe nosotros entendemos y somos guardados. Amén. Pero la fe también se desvía. La fe se extravía. La fe apostata. La fe es trastornada. La fe se enferma. La fe se debilita. La fe se finge. La fe se reprueba y la fe se muere. Les dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, es una batalla que tenemos y que tenemos que contender ardientemente por la fe. Así nos dice la palabra de Dios. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y qué más digo? Dice el versículo 32, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon boca de leones. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gloria a nuestro Dios. Usted puede leer todo el capítulo de 11 de Hebreos, son nada más 40 versículos. Lea rapidito y se va a gozar, porque ese capítulo es grandioso, es hermoso, es magistral. Oír, mirar y examinar. Miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de nuestro Dios, hermano, para que generemos fe. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hay que mirar, ¿verdad? Para evitar el que al rato, pues si ahora viene una vez por mes, al rato va a venir cada 6 meses y después se va a apartar, y no solamente de la congregación, dice que se puede apartar del Dios vivo, ¿verdad? Así que es necesario. Entonces, después de mirar, se nos manda a examinar, 2 de Corintios 13:5, pero no examinar a los demás, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Una forma de probar sería eso, de decir: a ver, ¿cuánto ofrendo yo? Estoy bien en la fe, tengo fe. En el mes, ¿cuántas veces me reúno? Una vez, ¿verdad? O todas las veces. ¿Qué tanto me involucro yo en las actividades? Esas preguntas nos podemos hacer nosotros, y ahí vamos a tener una respuesta a ese examen que se nos está mandando que hagamos, que nos examinemos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. ¿Qué tanto leo la palabra? ¿Qué tanto oro? ¿Qué tanto? Puede hacer un cuestionario, ¿verdad?, de esas cosas. Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, es una pregunta que el Señor Jesús hizo, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de contestar. Señor, cuando tú vengas, ¿vas a hallar fe en mí? La iglesia tiene que ponerse pilas para que cuando el Señor venga, la encuentre con fe, ¿verdad? Es una pregunta que cada uno de nosotros, y también como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos de contestar, y debemos de trabajar en ella. Pero yo he rogado, Lucas 22:32, yo he rogado por ti. Fíjense, Cristo todavía no había hecho el sacrificio expiatorio, todavía no tenía esos méritos de la expiación para cada uno de nosotros, pero ya Él tenía el poder de rogar. Dice: yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer por medio de estos temas, hermano, confirmarles a ustedes, porque el Señor nos ha fortalecido a nosotros. Y si el Señor ha rogado por usted y le ha fortalecido en la fe, usted debe de ir y confirmar a aquel otro hermano que usted vea que necesita. Entonces, damos gloria a nuestro Dios porque el Señor ha provisto ayuda para cada uno de nosotros. Mire lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea Dios y gracias, Espíritu Santo. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendito sea el Señor. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Así que no me venga con que no tiene fe. El Señor está intercediendo allá por usted, está rogando por usted. Y ya va a ver más adelante lo que vamos a leer. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un sacerdote especial que fue hecho, dice el escritor,
más sublime que los cielos, que tiene un sacerdocio inmutable. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lo que el apóstol Pablo dice a estos hermanos que eran muy especiales: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Nos leyeron bien? Por cuanto vuestra fe va creciendo, que no vaya para abajo, que vaya creciendo en el nombre del Señor. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Estos hermanos estaban bien, la fe creciendo y con amor. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice: habiendo yo sido antes, aquí se está describiendo el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Mire el versículo 14, qué hermoso. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bendito Señor. ¿Se da cuenta qué bonito? Romanos 5:1, mire. Si usted no ha sido justificado y usted no está en paz con Dios, le invitamos. Dice Romanos 5:1: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos. Entonces Dios quiere que nosotros continuemos confiando en Él, que nosotros creamos en su Santo Hijo, que nosotros continuemos practicando la fe y el amor, y vamos por buen camino, hermano, en ese misterio, pero que con la ayuda de Dios nosotros podemos llegar a la patria celestial. Que Dios les bendiga, hermanos, y es todo lo que yo traía en esta noche para ustedes. Bendiciones.